Días, mi nombre es Cristian Ignacio Cuba Gallego, director jurídico de la firma de abogados Subyúdice, compañía de asesorías y consultorías jurídicas. El día de hoy me permitiré realizar un análisis de naturaleza eminentemente jurídica respecto del decreto 558 del año 2020, expedido el 15 de abril del año en curso por parte del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y ambiental decretada por la crisis mundial que se suscitó por la pandemia COVID-19. Inicialmente debo manifestar que este decreto suscitó mi interés por los anuncios que se han venido realizando en días anteriores por prensa hablada y escrita respecto de que Colpensiones asumiría, y así lo dice el diario Portafolio, inclusive la revista Dinero, que Colpensiones asumiría el pago de las pensiones de las personas que se encuentran afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad, entiéndase RAIS, y adicionalmente dictaba la disminución de los aportes a seguridad social durante los meses de marzo, abril, mayo. Sobre particular debo decir que me generó muchísima curiosidad este anuncio, que por Caracol y RCN se dijo que iba a ser de manera temporal, pero que al leer el cuerpo de dicho decreto me generó una indignación terrible, que pasaré a indicar con posterioridad. En consecuencia, me permito indicar que este video y este análisis es eminentemente jurídico y que no todos pueden estar de acuerdo con la posición del suscrito. Máxime cuando se puede prestar para una interpretación distinta y que está abierto el debate para que nosotros podamos discutir sobre el particular. Habiendo hecho estas precisiones, centraré este video en dos tópicos. El primero, realizar un análisis sobre el decreto 558 en sus dos aspectos normativos y posteriormente realizar a título de conclusiones las apreciaciones que tengo sobre el mismo. En primer lugar, es importante indicar que el decreto legislativo 558 del año 2020, expedido el 15 de abril de la misma anualidad, se titula de la siguiente manera: por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Este decreto en su titulado marca los derroteros de qué es lo que se va a decir. En primer lugar, se manifiesta que las cotizaciones que están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 100 de 1993 y demás normatividades que reglamentan, manifiestan que se disminuirá de manera temporal por un espacio, y así lo indica el decreto, de 3 meses, el aporte que se realiza normalmente a el sistema de seguridad social. Antes de la pandemia, la ley manifestaba que los aportes a seguridad social se realizan en el orden del 16%. 16% que, tal como indica el Código Sustantivo del Trabajo, el 75% de ese 16 es cancelado por el patrono y el 25% restante es asumido o cancelado por el trabajador en virtud a el salario que devenga, que ese sería el ingreso base de cotización. Con la implementación de este decreto, los aportes se deben realizar no en el 16%, sino en el 3%, que corresponde, oígase bien, a el valor que percibe el régimen de ahorro individual con solidaridad para financiar las comisiones
de la administración de los recursos de las cuentas de ahorro individual de cada uno de los afiliados y el otro 1.5% que complementa o encierra ese 3% para soportar o asegurar los riesgos de invalidez y de sobrevivencia, es decir, de muerte de los afiliados. De esa manera se entiende entonces que el Estado les indica a los fondos de pensiones del régimen privado que podrán seguir percibiendo sin administrar los recursos, óigase bien, sin administrar los recursos y sin percibir los recursos, podrán seguir percibiendo las cuotas de administración o los porcentajes de comisión de administración de unos recursos que no van a recibir durante 3 meses. Es una situación que en primer lugar pongo de presente para que ustedes verifiquen que se está protegiendo los intereses de las administradoras. Como todo no es regalado, el mismo decreto indica que esos tiempos, es decir, los pagos de las comisiones que se realizan, se tendrán como tiempo para reconocer con posterioridad las pensiones de naturaleza mínima que están establecidas en la Ley 100 como pensiones que serán cobijadas con el Fondo de Solidaridad Pensional. Entiéndase, las personas que se deberán o tendrán que pensionarse con salario mínimo, una forma de pauperizar y de disminuir los ingresos de las personas que hoy por hoy están luchando por su pensión. Quiero dejar esa anotación para que todos lo analicemos y presentemos nuestra voz de protesta respecto de estas medidas. A grandes rasgos, la bondad de este decreto respecto a este tópico: se le permite a los empleadores en el marco de la pandemia no cancelar, si no tienen la capacidad para ello, no cancelar los aportes a seguridad social que les corresponden. Obviamente, si no hay una economía que produzca esos recursos, se le permitirá al empleador la exención para que pueda seguir cancelando e incentivando la economía, pero por su parte está desestimulando o no está entregando los recursos al sistema. Me está entrando una llamada. Los recursos al sistema. Pero por el otro, como estímulo, pero por el otro se le está restando capacidad de pago o ingresos al régimen o al sistema pensional por el espacio de 3 meses. Se le resta la responsabilidad a los fondos de pensiones, sin embargo, se les va a seguir cancelando como si estuvieran recibiendo esos recursos, esa cuota de administración. Es decir, me están pagando por no administrar los recursos. ¿Por qué lo hacen? Es mi primer interrogante. Es decir, tiene una bondad, es decir, permitir el estímulo de la economía, restarle la responsabilidad a los empleadores para que puedan seguir cancelando a los fondos de pensiones lo que corresponde a la cotización de sus trabajadores, pero por el otro sí tendrán que seguir cancelando durante el marco de la pandemia la cuota de administración de los recursos a los fondos de pensiones y adicionalmente el otro porcentaje para sufragar los riesgos de invalidez y de sobrevivencia. En segundo tópico, es importante resaltar que con mayor indignación debo expresarme. Se le entrega la responsabilidad a Colpensiones del pago de las pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad del RAIS. Es decir, Colpensiones entra a ser una aseguradora y una administradora del fondo privado. Eso para mí es un exabrupto. En primer lugar, porque desde mucho tiempo atrás se indicaban
que el régimen de prima media con prestación definida era un régimen inviable. Era un régimen que está llamado a desaparecer. Era un régimen que tiene un pasivo pensional abismal y que todos los cotizantes actuales están aportando un 0.5% de ese 16% para financiar el pasivo pensional. Lo estamos financiando con los impuestos. El gobierno, de acuerdo al decreto ley 549 de 1999, manifestó que el pasivo pensional tendría que solventarse y financiarse con las finanzas públicas en un lapso de 30 años que comenzaba a partir de 1999. Si nosotros estamos financiando el pasivo pensional con nuestros aportes, con nuestros impuestos, ¿por qué entonces ahora van a lastimar muchísimo más ese pasivo pensional imponiéndole una carga que por regla le corresponde al régimen de ahorro individual y a los fondos? Pero es que también debo indicar que de acuerdo al artículo 80, 81 y 82 de la Ley 100 de 1993, se le impone el deber a el régimen de ahorro individual de administrar los fondos y de indicarle al pensionado cuál es la mejor fórmula para que pueda disfrutar de dichos recursos en la etapa, en su ciclo no productivo o de retiro laboral, es decir, en su etapa de vejez disfrutando de su pensión. Sobre particular quiero decir lo siguiente. Número 1. El retiro programado es una modalidad pensional entre muchas otras que se está establecida dentro de la Ley 100, en la que con sus propios recursos la administradora del fondo de pensiones suministrará una pensión a la persona que pues se pensiona y que durante cada año realizará un análisis financiero en virtud del mercado para que pueda entenderse si puede sostener el valor pensional o si por el contrario, es decir, si por el contrario no existen recursos, tendría que acudir a una aseguradora para que la aseguradora sí o sí confiera una renta vitalicia. Una renta vitalicia es una figura contemplada en el Código Civil colombiano, en el artículo 1222, en donde una persona aseguradora le entregará hasta que el afiliado o pensionado fallezca un aporte periódico inmodificable fijo hasta el día del fallecimiento de la persona que contrata. Es decir, es lo más semejante al régimen de prima media con prestación definida. Pero existe un intermediario, una aseguradora. Es decir, el negocio de las aseguradoras, cuando no es rentable, entonces obligan al afiliado o al pensionado para que acuda a un tercero, es decir, una aseguradora, para que asuma la obligación de cancelar la renta vitalicia. Que dicho de otra manera, en este caso ingresa Colpensiones, es decir, ingresa al Estado a garantizar a aquellas personas que su ahorro pensional está viéndose disminuido por la mala administración, por la fluctuación del mercado o por las pérdidas en el negocio de las pensiones en Colombia de naturaleza privada, entrará a garantizar, en virtud del artículo 48 de la Constitución, entrará a garantizar esa pensión de salario mínimo de aquellas personas que no pueden seguir siendo cobijadas con la pensión que tenían en el régimen de ahorro individual. Entonces, este es el llamado para que sentemos nuestra voz de protesta en lo siguiente. Número 1, el decreto no indica durante cuánto tiempo Colpensiones administrará estos recursos, como sí lo indica respecto de la disminución del 16 al 3% del pago de los aportes a seguridad social. Número 2, el decreto manifiesta
que la administradora de riesgo, la administradora del fondo de pensiones de ahorro individual trasladará en un lapso de 4 meses, en un lapso máximo de 4 meses, el ahorro de la cuenta de ahorro individual, valga la redundancia, del pensionado. Se lo trasladará a Colpensiones para que Colpensiones administre esa pensión y pague la pensión al pensionado que estaba afiliado al fondo privado. Es decir, una entidad de naturaleza pública va a administrar los fondos de una entidad de naturaleza privada porque es incompetente para poder cancelar y cumplir con sus funciones y con su deber legal y constitucional de pagar las pensiones. Miren esta figura jurídica toda estrambótica para poder salvarle las finanzas a los fondos de pensiones. Cuando, óigase bien, estas entidades contratan con aseguradoras y reaseguradoras para cuando los recursos y las pérdidas en su negocio en el manejo o administración del fondo de pensiones sea respaldado o sea reembolsado por parte de estas aseguradoras y estas reaseguradoras. Es decir, las administradoras nunca pierden. ¿Quién pierde siempre? El pensionado. Y le corresponde entonces al Estado, a través, en este caso de Colpensiones, garantizar la pensión de naturaleza mínima para los colombianos. Me parece a mí que este decreto no debe ser la herramienta jurídica para solventar esta situación. Debe haber un debate muchísimo más álgido, mucho más amplio y al público para que todos los sectores nos podamos pronunciar. Pero si esto no es suficiente para generar indignación en la población, quiero ahondar en lo siguiente. ¿Qué recursos, si hay pérdidas en el sistema, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, qué recursos va a administrar Colpensiones? Si hay pérdidas. Adicionalmente, eso significa que Colpensiones va a aumentar el pasivo pensional, significa que habrá déficit en el sistema pensional colombiano y tendremos que seguir administrando una deuda y tendremos que seguir cancelando una deuda que de por sí tiene un lapso de recuperación de 30 años. Esto y el traslado pensional es lo mismo. En la Ley 100 de 1993 se entiende que el traslado pensional es cuando el afiliado decide de manera voluntaria pasarse, utilicemos ese término coloquial, pasarse de un régimen a otro, para que sea esa administradora, en este caso Colpensiones, quien asuma la responsabilidad de pensionar y de cancelar esa pensión. Pero aquí, en ese entramado, en ese sofisma de la pandemia y de la emergencia económica, le están diciendo que Colpensiones administrará los recursos de una pensión que es responsabilidad del fondo. Me parece que esto es una situación que en vez de mejorar, como dice el decreto, en vez de mejorar y de garantizar la pensión de los colombianos, proteger a los pensionados, abro comillas, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado, lo que van a hacer es generar una nueva emergencia en el sistema pensional. ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto? Me gustaría conocer muy brevemente sus opiniones, sus comentarios respecto del particular, porque a mi modo de ver, lo que se está presentando aquí es hacerle un quite a la norma. El pensionado no puede trasladarse, ni si él quiere, no puede trasladarse de un régimen a otro. Y en virtud de un decreto, el presidente de la República se brinca ese impedimento legal para salvarle el negocio a las administradoras y adicionalmente garantizarle a las administradoras, sin percibir los recursos, seguir percibiendo la cuota de administración de unos recursos que no va a administrar. Y por el contrario, le traslada toda la responsabilidad de manejar financieramente los recursos, garantizar la pensión de salario mínimo a cada uno de los pensionados en Colombia
que hoy por hoy están recibiendo una mesada de salario mínimo por parte de los fondos. ¿Cómo hará el Estado para garantizar estas pensiones? Mi primera inquietud. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá esta medida? El decreto no lo dice. Significa entonces que ese traslado es de naturaleza permanente. ¿Cómo haremos nosotros para poder financiar el sistema pensional en Colombia si se encuentra en crisis y si se encuentra en déficit? Como decían los detractores de la ley 100 de hace mucho tiempo atrás, el régimen de ahorro individual iba a pauperizar las pensiones en Colombia, iba a soslayar los derechos pensionales de las personas en Colombia, iba a hacer más pobres los trabajadores y la clase media porque no se puede pensionar a nadie en un régimen de ahorro individual con más de un salario mínimo. Y la realidad es que el tiempo le está dando la razón a quienes en su momento se opusieron a la implementación de este sistema dual de pensiones en Colombia. Dejo abierta la discusión, el debate jurídico, y si ustedes a bien lo tienen, podemos realizar un Facebook Live o un YouTube o un Zoom donde podamos desglosar punto por punto este decreto y podremos absolver de manera mucho más detallada las implicaciones jurídico, económicas y prácticas de estas disposiciones establecidas o decretadas en el marco de la pandemia. Muchísimas gracias. Extiendo un saludo muy especial a el Salón 223 del mítico Abraham Lincoln de la Universidad de Cartagena, a mi compañero Anwar Menconemes, quien fue la persona que me impulsó a realizar este video indicando mi opinión sobre el particular, y adicionalmente a todo el cuerpo de su Judice, asesoría y consultoría jurídicas, quienes están apoyando permanentemente y haciendo un seguimiento riguroso de la normatividad en materia de seguridad social y de derecho laboral que impacta ya sea de manera positiva o negativa a nuestros usuarios y la población, el colombiano de a pie, respecto a los cuales nos debemos. Muchísimas gracias y quedamos a pendiente de cualquier inquietud que se pueda presentar.